La pandemia del nuevo coronavirus se agrava en el continente americano, que acumula más de 5.400.000 casos del total de los 10.600.000 en el mundo. Desde Canadá hasta Argentina, más de 255.000 personas han muerto, de los más de 514.000 fallecimientos en el planeta. Brasil es el segundo país más afectado del mundo. Superó el miércoles los 60.000 muertos, en momentos en que muchos estados han flexibilizado sus medidas de aislamiento, a pesar de que la propagación de la enfermedad no da señales de desacelerarse y acumula más de 1.400.000 infectados. El país de 210 millones de habitantes reportó en un día 46.712 casos nuevos. El Cristo Redentor, en el Cerro del Corcovado en Río de Janeiro, fue iluminado el miércoles en homenaje a los trabajadores esenciales. Por su parte, México informó que suma en total 28.510 fallecimientos, con lo que superó el número de muertes en España, con 28.363. México, con más de 120 millones de habitantes, es el sexto país con más decesos en el mundo por la COVID-19, en momentos en que el gobierno permite el reinicio de actividades económicas. El país, hasta el miércoles, registraba cerca de 232.000 casos del nuevo coronavirus, mientras que Estados Unidos sumó casi 53.000 casos en menos de 24 horas, llevando el total de infectados en el país a casi 2.700.000, siendo la nación más afectada del mundo por la pandemia, que además registra más de 128.000 muertes a causa del nuevo coronavirus. La Organización Mundial de la Salud reportó en la última semana por primera vez más de 160.000 contagios, por lo que llamó a respetar las reglas de distanciamiento social, de detección y aislamiento de las personas afectadas, así como el uso de mascarillas. Esos consejos se han topado con las resistencias de Estados Unidos y Brasil, donde los presidentes Donald Trump y Jair Bolsonaro rechazan las medidas de cuarentena por sus impactos económicos. Renuncia el canciller de Uruguay. Ernesto Talvi anunció su dimisión el miércoles en su cuenta de Twitter, donde publicó la carta dirigida al presidente Luis Lacalle Pou. Desde hace semanas en la prensa uruguaya se hablaba de la salida de Talvi. El propio ministro había adelantado a inicios de junio su intención de dejar el puesto en el corto plazo. Según señaló entonces, su idea es dedicarse a liderar su sector político, Ciudadanos, dentro del Partido Colorado, una de las 5 fuerzas que integran la coalición de gobierno. De acuerdo con una encuesta de Panorama Consultora difundida esta semana, Talvi es la figura del gobierno con mayor aprobación popular con un 65%. El canciller encabezó el programa de repatriación de los uruguayos varados en el exterior debido a la pandemia del nuevo coronavirus, así como los corredores humanitarios para permitir la vuelta de extranjeros a sus hogares. Sin embargo, el funcionario habría tenido varias diferencias con el presidente, por ejemplo, por la designación de algunos cargos diplomáticos. Según medios locales, el canciller será sustituido por el actual embajador uruguayo en España, Francisco Bustillo, un diplomático de carrera. Cientos de personas protestaron el miércoles en Panamá contra el gobierno del presidente Laurentino Cortizo, quien cumple un año al frente del país. Muchas de las promesas que nos habían hecho desde mucho antes de la pandemia ni siquiera han sido cumplidas. Nuestro país sigue pasando hambre, la gente sigue teniendo necesidades y la corrupción nos está matando a todos. Por su parte, el mandatario manifestó en un mensaje oficial que la situación por la pandemia en Panamá será peor en las próximas semanas y señaló que se trata del desafío más trascendente de la historia del país por la más profunda crisis sanitaria, social y económica que ha vivido. Panamá es el país centroamericano más castigado por la COVID-19. Con 4 millones de habitantes, suma más de 600 muertos y unos 33.500 contagiados. Pero Cortizo achacó las cifras a que en Panamá se realizan más pruebas que en los países vecinos, lo que ha permitido tener una letalidad de 1,8%. Aceptó que se han cometido errores, pero afirmó que las decisiones tomadas serán para salvar vidas. El gobierno también se ha visto golpeado por escándalos de corrupción que son investigados por la Fiscalía por presunto peculado en la adquisición de equipos para enfrentar la pandemia. En las últimas semanas ha crecido el descontento social y se han multiplicado las protestas antigubernamentales. Queremos transparencia, queremos que la corrupción se acabe, queremos que la gente tenga educación, salud. Eso es lo que necesitamos en nuestro país. Nos están robando y Panamá tiene que despertar.
Además de la crisis sanitaria, Panamá enfrenta una situación económica adversa, con cerca de 200.000 contratos de trabajo suspendidos y previsiones de una contracción del crecimiento de un 2,2% para este año. La situación hace que el presidente vea amenazados sus planes para reformar la Constitución, modernizar las instituciones, impulsar el crecimiento económico e implementar políticas sociales contra la desigualdad. Buenos Aires vuelve a la fase más restrictiva del confinamiento. Desde los primeros días de marzo en Argentina se han registrado más de 64.500 contagios y han fallecido unas 1.300 personas, cifras que muestran una evolución contenida de la pandemia. Pero las autoridades temen una aceleración de la curva en invierno. El uso de tapabocas es obligatorio, y mientras se busca aumentar el testeo y el aislamiento de las personas infectadas. Los autobuses circulan con apenas media docena de pasajeros y hubo un fuerte colapso en los accesos viales a la ciudad debido a los controles que marcaron la jornada. La alcaldía de la capital continuará permitiendo la salida de los niños los fines de semana, pero prohibió el ejercicio deportivo al aire libre. Con todas esas medidas, se aspira a reducir a la mitad el tránsito de personas en esta etapa que se extenderá al menos hasta el 17 de julio, aunque las opiniones sobre las restricciones siguen divididas. Siento que es un retroceso todo. Ya después de 4 meses, la realidad es que tendríamos que poder avanzar. Pasa que la gente a veces es egoísta, porque los que realmente necesitan salir a trabajar es un tema, pero hay mucha gente que sale a cosas que no son necesarias y eso afecta a que hoy estemos así también. Estoy totalmente de acuerdo, dado la cantidad de casos que tenemos, me parece que es lo que había que hacer, restringir más la salida y la movilidad de la gente en la calle. Me parece correcto y bueno, por lo menos puedo trabajar. Más de 350.000 comercios que habían reabierto en el área metropolitana tuvieron que bajar sus cortinas de nuevo. Solo comercios de alimentos y farmacias están autorizados a funcionar. Es un poco triste, ¿viste? Para los que no pueden trabajar me parece que lo siento por eso, ¿viste? Nada más que por eso. Pero bueno, esperemos que pase rápido. Ante el cierre de la ciudad desde el 20 de marzo, a muchos les preocupa que la economía del país, en recesión desde 2018, quede aún más afectada. Con otras actividades frenadas como la construcción, el Producto Interno Bruto del país se contrajo 26,4% en abril, el momento más estricto de la cuarentena. El Fondo Monetario Internacional prevé una caída de 9,9% este año para Argentina, lo que lo coloca entre los más afectados por la debacle mundial. El Consejo Nacional Electoral de Venezuela fijó el miércoles la fecha de las elecciones del Parlamento, único poder controlado por la oposición. Se convoca a todo el país para el día 6 de diciembre del año 2020 al proceso electoral destinado a elegir la Asamblea Nacional para el periodo comprendido en el 2021-2026. En estas elecciones habrá nuevas normas que fueron anunciadas desde el martes. Incluyen un incremento del 66% de los escaños de la unicameral Asamblea Nacional, de 167 a 277, en función del incremento demográfico de la población del país con 30 millones de habitantes. La autoridad electoral informó que hay 89 organizaciones con fines políticos activas que podrán presentar sus postulaciones entre el 10 y el 19 de agosto. El 11 de octubre habrá un simulacro de las legislativas y la campaña electoral se fijó entre el 21 de noviembre y el 5 de diciembre. Los principales partidos de oposición anunciaron un boicot contra las parlamentarias, que tachan de fraude, luego de que el Tribunal Supremo de Justicia de línea oficialista nombrara una directiva del Consejo Nacional Electoral el 12 de junio. Por ley, la designación de esas autoridades corresponde al Parlamento, encabezado por el líder opositor, Juan Guaidó. Con la oposición marginada, el oficialismo tiene el camino libre para recuperar el control de la Cámara, que perdió en diciembre de 2015, cuando los detractores del gobierno ganaron 112 de 167 curules del Parlamento, quebrando 15 años de... El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, conmemoró el miércoles 2 años de haber sido elegido, con un mensaje en el que señaló que ya pasó lo peor de la crisis económica, causada por la pandemia del nuevo coronavirus. El Banco de México dio a conocer que las remesas del mes de mayo aumentaron en 18% con relación al mes de abril,
local, lo cual refuerza mi pronóstico de que ya pasó lo peor de la crisis económica. El Banco Central Mexicano cree que la economía podría caer hasta 8,8% este año, mientras que el Fondo Monetario Internacional ve un declive de 10,5%. El mandatario también espera que la entrada en vigor del nuevo Acuerdo de Libre Comercio de América del Norte, TEMEC, favorezca la recuperación de la economía mexicana. Ya inició la aplicación del TEMEC, Tratado Comercial entre México, Estados Unidos y Canadá, en un momento por demás oportuno, pues la vecindad con la economía más fuerte del planeta, en las circunstancias actuales de recesión global de las economías, nos ayudará a impulsar nuestras actividades productivas. López Obrador señaló que a diferencia de otros gobiernos, su estrategia para remontar la caída de la economía por la pandemia de COVID-19 ha sido destinar los recursos a los sectores más pobres. A 2 años de haber sido elegido, la encuestadora Consultora Mitofsky ubica a López Obrador, popularmente conocido como AMLO, con un 50% de aprobación desde marzo, una caída importante desde el 67% que exhibió en sus primeros meses de gobierno. Un ataque armado dejó una veintena de muertos en un centro de rehabilitación por drogas en Irapuato, una localidad del estado de Guanajuato, en México. Según las autoridades, hombres armados llegaron en un vehículo color rojo y se metieron al centro. Además, en el ataque, 7 personas resultaron heridas, 3 estaban graves. Guanajuato es uno de los centros industriales más importantes de México, pero se ha visto asolado por la violencia ligada al crimen organizado, como el Cártel Jalisco Nueva Generación y el Cártel de Santa Rosa de Lima, que además del narcotráfico también se dedican a la extorsión, el secuestro y el robo de combustible. El pasado 21 de junio, las autoridades detuvieron a 26 presuntos integrantes del Cártel Santa Rosa de Lima, lo que detonó en bloqueos con vehículos incendiados en varias ciudades de Guanajuato. Tras los hechos, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que su gobierno no permitirá que el país caiga en la anarquía y el desorden. Este céntrico edificio en la ciudad argentina de Rosario fue el primer hogar del emblemático revolucionario Ernesto Che Guevara. Los Guevara vivían en Misiones y habían viajado a Rosario por negocios, cuando Celia, la madre, estaba cerca del momento del parto, que se produjo el 14 de junio de 1928. Aunque no hay certificados que lo prueben, los historiadores creen que el nacimiento ocurrió en el mismo departamento. Pero ahora el lugar señorial de estilo francés, ubicado en el segundo piso, tiene un destino incierto. Y ahora se está vendiendo, creo que están pidiendo $400.000. Mi opinión es que eso tendría que pasar a formar parte del acervo de la Municipalidad de Rosario. Su dueño, Francisco Farrugia, un empresario argentino radicado en Brasil, había planeado hacer del lugar un centro cultural, pero nunca prosperó. En sus 220 metros cuadrados, el piso alberga fotografías del Che desde sus primeros meses de vida hasta la icónica imagen fumando un puro cuando ya era una figura de la Revolución Cubana. El espacio está señalizado como lugar histórico y es el punto principal del circuito del Che. Es que sin duda la casa, el departamento para ser más preciso, se convirtió en un punto de referencia de la ciudad y muchas personalidades destacadas han pasado por ese lugar, bueno, teniendo este interés por conocer efectivamente el lugar donde vivió sus primeros meses de vida el Che. Sin embargo, por estar dentro de un edificio, no se permite el acceso al interior y solo lo han visitado personalidades con cita previa. Los propios hijos del Che también conocieron el departamento, el hijo del Fidel Castro. Entonces, bueno, siempre hay un interés de cuando alguna personalidad viene, de poder tomar ese contacto directo. El Che fue declarado ciudadano ilustre post-mortem en 2002, pese a que durante muchos años estuvo prohibido en Argentina incluso mencionarlo durante la persecución de la dictadura militar.
Así, el piso en la esquina de Urquiza y Entre Ríos tiene el valor adicional de su historia, pero no hay garantía de que sus futuros dueños quieran rescatarlo.